Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. El tema de hoy a tratar es el tema de máximos y mínimos. Por supuesto, este tema es muy extenso en la matemática. Nosotros solo vamos a tratar respecto a las figuras geométricas. ¿Qué es un máximo y un mínimo? Solamente le voy a explicar a través de la fórmula del área de una región triangular. Por decir un ejemplo, ¿no? El área de una región triangular se calcula como la longitud de la base multiplicado por la longitud de su altura relativa y todo dividido sobre 2. El área de una región triangular, en este caso, depende de ambas medidas, de la base y de su altura relativa. Ahora, ¿qué pasaría si la base se mantiene constante? Un número cualquiera. Entonces, ¿el área de quién dependería? Dependería de la altura. Entonces, si la altura es una cantidad variable que tiene un máximo valor por descubrir, entonces justamente si te piden el área máxima, tienes que descubrir cuál es el valor máximo de la altura. Una vez que lo encuentres, lo reemplazas en la fórmula del área y obtienes el área máxima. ¿Por qué? Porque la base tiene una medida constante y el único que variaba, ¿quién era? La altura. Y como hallaste el valor de la altura máxima, al reemplazar en la fórmula obtendrás el área máxima. Igual sucede con el mínimo. Si tú encuentras por ahí que h es mínimo para un cierto valor determinado, lo reemplazas en la fórmula con la base constante y obtendrás el área mínima. En la mayoría de los casos aparecen ejercicios de áreas máximas y perímetros mínimos. Para ello se da una serie de propiedades, una serie de ejemplos, para que ustedes puedan entender este tema de máximos y mínimos. Por supuesto, en el curso de RM también llevan un poco de geometría, pero nosotros nos vamos a explayar un poco más, ya que nosotros somos geómetras. A ver, vamos a la propiedad número 1. Dice lo siguiente, aquí, sean A y B dos cantidades que pertenecen a los reales positivos. Y la suma de ambos resulta una constante, o sea, un valor que no varía. El producto AB, o sea, A por B, será máximo si las dos cantidades como son iguales. ¿Estamos? Vamos a un ejemplito para esto. Ya, hablemos de este terreno rectangular donde sus dimensiones son A y B. Tienes como dato el perímetro de la región. Vamos a suponer que el perímetro sea 40. El perímetro de este terreno es 40. Entonces, A más B me indica el semiperímetro. Por lo tanto, según dato, A más B, ¿cuánto es? Es 20. Muy bien. Ahora, te piden el área máxima. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice, el área de una región rectangular es el producto de A por B. Ahora, tú deseas que el área sea máxima. Entonces, el producto tiene que ser máximo. Para hallar el valor del producto máximo, ¿cuál es la condición? Que esas dos cantidades te resulte una constante al sumarlos. Mira acá, A más B, 20, que es constante. Entonces, si tú quieres hallar el área máxima, tienes que hallar el producto máximo. Y como la suma es constante, quiere decir de que A debe ser igual a B, igual a ¿cuánto? A 10. O sea, para obtener el producto máximo, las cantidades tienen que ser iguales. ¿Por qué?
porque esa suma es constante. Entonces ya puedo calcular su área máxima. El área máxima será 10 por 10, sería 100. Así se resuelve este tipo de ejercicios con la primera propiedad. Por supuesto, esto es solamente un ejemplo. De repente algunos estarán pensando, y acá con esto se vuelve cuadrado. Efectivamente, el cuadrado está incluido como subconjunto de un rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero que tiene ángulos de 90 con A diferente de B, pero admite A igual a B. Ese es un caso especial del cuadrado. Por lo tanto, te garantizamos que si la suma es 20, siendo una región rectangular, tendrá área máxima cuando esas cantidades son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver otra propiedad. Miren la número 2. Sean A, B, dos cantidades que pertenecen a los reales positivos. Se cumple esta relación. Esta es una relación que lo utilizan en la aritmética. La media armónica es menor o igual que la media geométrica, menor o igual que la media aritmética. La conocen como propiedad de las medias. Ahí está su indicación respectiva. Cuando la igualdad se admite, cuando esas cantidades sean efectivamente iguales. A ver, una media armónica para dos cantidades es 2AB entre A más B. La media geométrica, raíz cuadrada del producto. Y la media aritmética, la semisuma de esas cantidades. Vamos a ver una aplicación, ¿de acuerdo? Mire este ejemplito que ustedes ven acá. Tenemos una semicircunferencia, donde ustedes ven ahí inscrito un rectángulo o una región rectangular. ¿Ya? El radio, vamos a suponer que el radio sea 4. El radio es una constante porque el valor ya es exacto. La pregunta es, ¿cuántos rectángulos así dispuestos con un lado que se apoye en el diámetro puedo inscribir? Infinitos. Miren acá puede haber otro, un poquito más parado, está un cuadrado dentro de ella. De los infinitos rectángulos, hay uno que tiene área máxima. Entonces esa es justamente la que te están pidiendo. Y algunos pensarán, el cuadrado. No necesariamente. Y te doy la respuesta, no es cuadrado. Entonces voy a poner acá como ejemplo, piden el área máxima de esa región rectangular. Voy a usar la propiedad de las medias. Se puede usar media geométrica con media aritmética, justamente para este caso. ¿Y cómo hago? Planteo la fórmula del área. Eso es lo primerito que tienes que hacer. Este vale A, este vale A y este vale B. Entonces, ¿cuál es el área? El área es 2A por B. 2AB. Eso es lo primero que tienes que plantear. Ahora hay que buscar 2AB máximo. En otras palabras, AB máximo, nada más, porque 2 es una constante. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Trazar esta línea que se llama radio. Y aquí vas a aplicar el teorema de Pitágoras, porque hay una relación. A cuadrado más B cuadrado es igual a R al cuadrado. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Aplicar la propiedad de la media geométrica menor o igual que la media aritmética. Entonces, ¿qué es? Se queda bien. Raíz cuadrada del producto de dos cantidades positivas es menor o igual a la suma de dichas cantidades dividido entre 2. Pero no siempre voy a tomar A y B, no. Solamente decir dos cantidades positivas que pertenecen a los reales positivos. Yo lo que voy a aplicar, para mi conveniencia,
es a cuadrado por b cuadrado. ¿Por qué? Porque en el otro lado voy a tener a cuadrado más b cuadrado. Y acá hay un dato de ello. ¿Te has dado cuenta? Por eso es importante que tome a cuadrado y b cuadrado. No siempre voy a tomar a b, como en este caso. Entonces, sacando raíz te queda ab y el 2 pasa a multiplicar, quedaría así. 2ab menor o igual. ¿Quién es a cuadrado más b cuadrado? Es r cuadrado. ¿Y qué es 2ab? Es el área. El área menor o igual a r al cuadrado. Entonces, ¿cómo se lee esto? El área es menor o igual a r cuadrado. O sea, como máximo valor es r cuadrado. Y hay menores que r cuadrado. Por lo tanto, la respuesta, área máxima igual a r elevado al cuadrado. Eso aplicando, por supuesto, la propiedad de las medias. Jóvenes, propiedad número 3. Dado un triángulo ABC, siendo AC constante, o sea, la base que me representa la longitud de un lado es constante. Colocamos aquí B constante, ¿ya? Y su altura relativa de longitud variable. La altura relativa a dicha base es justamente h. Entonces h es una cantidad variable. Entonces dice, el área de la región ABC, esta, será máxima si la altura h toma su máximo valor. Justamente lo que yo le había indicado. ¿De qué vas a hacer tú? Mira, es muy simple entender esta representación de área máxima. Chequea bien. S, vamos a ponerle S. Se supone que es del ABC, es el único triángulo. Es igual a base por altura sobre 2. Pero si tú quieres el área máxima, depende de la base y de la altura, o depende del producto. Ahora bien, te están diciendo que B es constante. Entonces, como si fuera un número y un número, entonces depende de quién, de H. ¿Qué tienes que hacer tú? Buscar en el ejercicio un valor máximo de la altura. Puede ser con operación algebraica o simplemente gráficamente. Mire este ejemplo que tenemos acá. Dice lo siguiente. Dado un triángulo ABC donde AC es 8. Que te digan que AC es 8 significa que es una constante. Y la suma de las longitudes de AB y BC es 10. Hay el área máxima de la región triangular ABC. Muy bien, muchachos. Por teoría, todo triángulo se puede inscribir en una circunferencia. ¿Sí o no? Obvio. ¿Qué es lo primero que se debe dibujar? El lado del triángulo que es constante. AC. ¿Cuánto mide? 8. Es como una cuerda dentro de la circunferencia. ¿Cuál es el problema? El punto B. ¿Dónde está ubicado el punto B? Chequea las diferentes posiciones para el punto B. Mira. Imaginariamente une. ¿En cuál de los triángulos la altura será máxima? Puesto que me piden el área máxima de la región triangular. Pues ya entienden que trazando la mediatriz de esa cuerda, entonces esa mediatriz contiene ¿a quién? Al centro. Y entonces, ahora tú trazas aquí y trazas aquí
Pregunta, ¿ese triángulo tendrá con respecto a los otros una altura mayor o no? Sí. Entonces, para ti, esta altura, vamos a ponerle BH, para ti, BH, ¿qué cosa es? Es máximo. Entonces, gráficamente has obtenido la altura máxima. Entonces, si quieres el área máxima de esta región triangular, entonces aplica la fórmula base por altura sobre 2. La base ya lo tengo. ¿Qué falta? La altura. Como esta es tu altura máxima, entonces calcúlalo para obtener el área máxima. Pero acá hay un dato, mira. AB más BC, ¿cuánto vale? 10. AB más BC, 10. Pero tú sabes que estos son iguales, porque esta es una mediatriz. Entonces te da 5 y 5. Y 7 y 4, este es 5, ¿cuánto vale esto? 3. Entonces, el área máxima lo vas a obtener base 8 constante por la altura máxima. ¿Quién es la altura máxima? 3 sobre 2. ¿Cuánto sale eso? Y esa viene a ser la solución del problema. Esa es la forma correcta. Usted tiene que aplicar la fórmula para hallar el área máxima de una región triangular. Bien, vamos a la propiedad 4. Dado un triángulo ABC, donde AB y BC son constantes. Ya. Entonces llámale C, AB y BC. Ya, muy bien. AB, AB y BC. Ya, muy bien. C y A constante. Ambos, independientemente. Entonces, el área de la región ABC es máxima. Si el área de la región ABC es máxima, entonces B vale 90. Ya. Esto se puede demostrar fácilmente. Vamos a llamarle teta. ¿Está bien? Ya. Aplica la fórmula trigonométrica. C por A sobre 2, seno de ¿quién? De teta. Están diciendo como dato que C y A son números, o sea, son constantes. Entonces el área depende de quién. ¿De quién? De teta. ¿Está bien? O de seno de teta en todo caso. Te vas a decir así. El área máxima será C por A sobre 2. Esto es un número, pues una constante. Seno de teta. Este tiene que tomar su máximo valor. ¿Me dejo entender? Bien, ¿cuál es el valor máximo de seno de un ángulo? 1. Entonces, como es 1, el producto sería ¿qué? El área máxima sería C por A sobre 2. ¿Pero qué significa que el seno sea 1? Es que teta sea ¿cuánto? 90 grados. O sea, el ángulo B es 90. Entonces, ¿cómo hallo su área máxima? Fácil. Como C y A son constantes, y en el área máxima sé que teta va a ser 90, pues su área máxima es fácil de calcular. C por A sobre 2, nada más. Tú ya tienes que decir que es 90. ¿Por qué? Porque C y A son constantes, y su área máxima solo depende de ti. Mira, esto se puede aplicar a estas formulitas. Recuerda en la número 5, ¿verdad? ¿Cómo se calculaba su área? ¿Te acuerdas o no? A ver. Y ahora vamos a ver. El área. ¿Cómo era? Producto de diagonales. AC, ¿por quién? Por BD sobre 2 por seno de teta. Ahí está.
¿Está bien? Ahora, si AC y BD son constantes, entonces el área máxima depende de quién, del seno. Por lo tanto, el área máxima, ¿a qué es igual? Claro, este dice 1. Entonces, ¿para qué valor de teta? Para 90. Entonces, cuando las diagonales son perpendiculares y las diagonales son constantes, el área máxima es el producto de diagonal. Nada más. AC por BD sobre 2. Ese es el área máxima. ¿Ya? Y este caso, igualito es. Fíjate, este ángulo es teta. ¿Cómo se calcula su área? Igualito. AC por BD sobre 2, seno de teta. Entonces, el área máxima se calcula C por BD sobre 2, cuando teta sea 90. Porque seno de 90 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya, miren la sexta propiedad. Eso es un postulado. Se dice postulado de la mínima distancia. La mínima distancia entre dos puntos A y B es la longitud del segmento AB. O sea, tengo A y B puntos distintos. La distancia entre A y B es como cuánto están separados, cuántos centímetros, cuántos metros, cuántas unidades están separadas. Entonces, la mínima distancia es D. O sea, dice la longitud del segmento de recta. Podemos poner acá D mínima distancia. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Entre A y B. ¿Por qué? Porque entre A y B hay diferentes distancias. Por ejemplo, esta es una distancia curva. Profe, ¿qué es una distancia? Es una trayectoria que va de un punto a otro punto. Y así puede haber infinitas. Pero se considera la mínima cuando es recta, una línea recta, que tiene un punto A y otro punto B como extremo. Ah, muy bien. Mira la 7, ¿no? Si A, B y C son 3 puntos de un plano, y otro dato, AB más BC es mínima. O sea, cuando tú unas A con B, luego B con C, ya tienes dos segmentos, cuyas longitudes al sumar le da mínima. Entonces se dice que esos 3 puntos ABC son colineales. La única forma de obtener AB más AC mínimo es que los 3 estén en línea recta. Ahí está. Son colineales. Y cuando los puntos son colineales, ¿qué cosas se cumplen? Que AC es igual a AB más ¿quién? Nada. Entonces, como esta suma es mínima, AC también es mínimo. Ah, muy bien. Vamos a ver otra vez, mira acá. Ya está. Mira el 8. Sean A y B. 8, propio número 8. Dos puntos de un semiplano determinado por la recta L. ¿Qué es un semiplano? Ya les expliqué en rectas y planos. Si tú trazas una recta, toda esta región se llama semiplano y esta se llama también semiplano. Nada más. Lo que pasa es que A y B están en un solo semiplano. O sea, están a un lado de la recta. A un lado nada más. Sea P un punto de la recta, tal que AP más PB sea mínimo. Si AP más PB es mínima, dice que alfa es igual a B. ¿Dónde está alfa? Hay que dibujar el segmento AP para tener AP. Y luego el segmento PB para tener su longitud. Entonces, si este es alfa y este es beta, si AP y PB la suma es mínima, entonces alfa es igual a ¿quién? A beta. Mira esto. A y B. Ahora,
Entonces tenemos que emplear el criterio que está acá. Mira, AB más BC es mínima. Entonces tiene que haber una recta de A hasta C donde estén los dos segmentos. ¿Estamos de acuerdo? Chequea. A y B deben estar en línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Porque te están diciendo que debe ser mínima. Ah, ya. Ahora, ¿cómo obtener A más B dentro de una recta? Así, mira. Chequea. Trazas una recta así, perpendicular a la recta E. Y tomas un punto de tal manera, vamos a ponerle A', de tal manera que este segmento sea igual que este. Nada más. Trajemos de P para acá. Aquí hay una mediatriz. PA debe ser igual a PA'. ¿Por qué? Por el teorema de la mediatriz. ¿Este está? ¿Estamos? Y además, ambos triángulos son congruentes, por lo tanto este es alfa. Ahora, tienes que analizar este con este. Mira, si la suma es mínima, teniendo acá tres puntitos, deben ser colineales. ¿Qué dice acá? AP, PB. Tienen el punto común P. Acá está. Entonces, como A más B es mínima, estos deben estar en línea recta. O sea, A, P, B son colineales. ¿Por qué? Porque AP más PB es mínima. Entonces, chequea bien, ¿eh? Alfa y beta serían ángulos opuestos por el vértice. Porque esta es una recta y otra recta, entonces se cumple que alfa es igual a quién. Ahí está la demostración. Y esta propiedad se cumple en muchísimos problemas. O sea, es muy aplicativo. Miren este par de ejemplos, a ver. Tenemos una recta, la distancia de A a la recta es 3, de B a la recta es 6. Dice, halle AP más PB mínimo. Mínimo. Muchachos, para que sea mínimo, estos angulitos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Y luego aplica semejanza. Mira, este triángulo es semejante con este. ¿Y cuál es la razón? La razón es de 2 a 1. Su adyacente de teta es K y su adyacente de teta de K es 2K. Suma. 3K igual a 12. ¿K cuánto vale? 4. Chequea, si K es 4, 3, 4, ¿este cuánto vale? 5. Si K es 4, 2 por 4, 8. 8 y 6, ¿cuánto es esto? 10. Conclusión. AP más PB mínimo, te va a salir la suma. ¿Cuánto es la suma? Exactamente. Esto le llaman la famosa propiedad del rayo, ¿no? Y esto es un espejo. O sea, imagínate tú hay una propiedad del espejo liso. Rayo incidente, rayo reflejado. Como es un espejo liso, entonces el ángulo de incidencia con el ángulo reflejado son iguales. Mire este ejemplito de acá. Dice, tengo un triángulo ABC, tengo PQR, un triángulo cualquiera, este vale 50 y te piden X. ¿Cuál es la condición? PQ más QR más RP es mínimo. Entonces, imaginemos de acá, rayo incidente, rayo reflejado. Este ángulo es la misma que este ángulo. Ahora para acá, rayo incidente, rayo reflejado. Si este es beta, este es beta. Suficiente para calcular el valor de X.
¿Cómo así rectángulo? Se queda bien. Prolonga esto y prolonga esto. Este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Alfa. ¿Y este quién es? Beta. Ahora, fíjate este triangulito. ¿Recuerdas el tema de líneas notables? Líneas notables. ¿Cómo se calcula X? X es, ustedes la saben, ¿eh? ¿Sí o no? Bisectriz exterior exento, es 90 grados menos la mitad de 50 grados. Entonces de ahí te va a salir X, 65 grados. Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes, problema número 1. Dado el segmento AB y un punto P que pertenece a ese segmento. Vamos a suponer que ahí está P. Si AB, o sea, el segmento AB mide A, esto mide A, halle el máximo valor del producto AP por PB. Lo voy a poner acá, piden. Vamos a suponer que AP sea X y PB sea Y. Entonces, a ti te están pidiendo AP por PB máximo, o sea X por Y. Pero que esto que sea máximo. Esto es lo que te están pidiendo. Entonces vamos a aplicar solamente la propiedad de la media. O sea, la media geométrica es menor o igual que la media aritmética. Eso es todo. X más Y te da el valor de A. Lo vas a reemplazar acá. Raíz de XY menor o igual sería A dividido sobre 2. Como son cantidades positivas, lo elevas al cuadrado. ¿Y qué obtienes? X por Y menor o igual A cuadrado sobre 4. Entonces, el producto es menor a A cuadrado sobre 4 o igual a A cuadrado sobre 4. Como máximo valor va a ser A cuadrado sobre 4. Y esa es la respuesta del ejercicio. Pregunta número 2. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide A. Determine su área máxima. Muy bien. Vamos a dibujar una semicircunferencia. Ustedes saben por propiedad que se pueden inscribir infinitos triángulos, rectángulos con hipotenusa A. O sea, para cada región triangular que he dibujado, A me representa la base y es una constante. Entonces te piden el área máxima. Eso depende de quién, de su altura. Entonces, el área de una región triangular, en este caso rectangular, es base por altura sobre 2. Me están pidiendo el área máxima, entonces sigo para adelante. ¿Cuál es la base constante? A. ¿De qué depende que el área sea máxima? Depende de la altura máxima. ¿Me dejo entender? ¿Recuerdan cómo se hacía? Muy bien. Se trazaba la mediatriz de la base y ubicamos este punto.
que es el tercer vértice correspondiente a este triángulo. Se queda bien. Este triángulo también tiene la misma base A, que es constante. Entonces, esta región triangular que estoy puntando tendrá área máxima en relación a todos los triángulos que se están inscribiendo, que son además rectángulos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, podemos calcular la altura. ¿Cuánto viene a ser? Muy bien, la mitad de A. La mitad de A, porque A vendría a ser como el diámetro, el radio es A medio. Entonces, ¿cuándo voy a tener el área máxima? Cuando la altura sea máxima. ¿Y la altura máxima cuánto es? Exacto. Desarrollando, te queda A cuadrado sobre ¿cuánto? Muy bien. ¿Qué viene a ser eso? La respuesta. Y jóvenes, problema número 3. Se considera el triángulo ABC donde AC mide 12. Se ubica un punto P en AC. Vamos a suponer que el punto P esté por ahí. Hay un par de ángulos. APB 15 grados. Vamos a ver acá. APB 15 grados. Y el otro ángulo es A, el ángulo A vale 75. Y por supuesto, de hecho, este 90. ¿Ya? Muy bien, te piden el área máxima de la región triangular PBC. ¿Cuánto vale el área máxima de esta región triangular? Muy bien, muchachos. Entonces, hay una relación entre la altura relativa a la hipotenusa de un triángulo de 15,75. ¿Te acuerdas? Hipotenusa 4K y su altura relativa es K. ¿De acuerdo? Y como todo esto 4K se queda bien, réstale 12, este sería 12 menos 4K. Vamos a llamar S al área que me están pidiendo. Lo voy a poner acá. Piden el área máxima. En este caso es S. ¿Está bien? S máximo. ¿De quién? Del PVC. Muy bien. ¿Ya? Ya, pues entonces aplicamos la fórmula nada más. El área base por altura sobre 2. 12 menos 4K multiplicado por K, pues es un triángulo plus ángulo, y dividido sobre 2. Sacando la mitad, te tendría 6 menos 2K por K. Y eso todavía podemos simplificarlo. Factorizamos 2 y tenemos K por 3 menos K. ¿Cierto? Ya. Listo, muchachos. Nosotros queremos que el área máxima. Entonces, ¿de qué depende el área máxima? Depende que este producto sea máximo, porque 2 es una constante. Pero sospecho que K más 3 menos K me da una constante. O sea, estas dos cantidades involucradas acá en el producto suman y te da una constante, en este caso 3. Por lo tanto, ¿no es cierto? Para obtener el área máxima, estas dos cantidades tienen que ser iguales. O sea, K igual a 3 menos K. De ahí concluyes que K vale la mitad de 3, 1,5. Y como me piden el área máxima, entonces el área máxima será, solo tienes que reemplazar 2. En vez de K vas a colocar 1,5.
Luego tenemos 3 menos 1,5, es 1,5. ¿Y cuánto es 3 por 1,5? 4,5. Y ese es el resultado del problema. Problema número 4. Chequea bien. En un triángulo ABC, AC12, es un problema parecido al ejemplo que les he resuelto en la teoría. AB más BC igual a 20. Calcule el área máxima de la región ABC. Recuerda por teoría que como la base estoy considerando constante 12, el área depende de quién, de su altura máxima, para tener el área máxima. Entonces, recuerden ustedes, cuando hemos hecho un ejemplito, ¿cuál era la técnica? Trazar la mediatriz de la base. Esa contiene al centro, y por el teorema de la mediatriz, estas cantidades son iguales. Ya estoy considerando esta altura máxima, la que pasa por el centro, tiene el máximo valor. Por lo tanto, si AB más BC es 20, este es 10, este es 10. Y como es 6 y 10, ¿este cuánto va a ser? 8. Se descubrió que 8 viene a ser la altura máxima relativa a la base 12. Por lo tanto, simplemente aplico la fórmula base por altura sobre 2. Colocamos aquí, el área máxima es la base constante 2, la altura máxima 8 y todo sobre 2. ¿Y la respuesta cuánto es? Muy bien, 48. Problema número 5. Dado un sector circular de radio R y de perímetro 100, vamos a suponer que tenga esta situación. ¿Está bien? Ya. Su perímetro dice que vale 100. 2R más L es 100. ¿Qué cosa piden? Piden el área máxima. No. Piden el radio. Si el área del sector es máxima. Nada más. ¿Ya? Muy bien, hay que calcular el valor de R. Bueno, el área de un sector circular es longitud de arco multiplicado por el radio y todo sobre cuánto, sobre 2. Luego, ¿qué hago? Separo R sobre 2, multiplico por L, L lo despejo, sería 100 menos 2R. Luego, simplifico, hay un 2 que se va, y queda R, y es 50 menos R. Como dato tienes que el área es máxima, y para que el área sea máxima, este producto tiene que ser, ¿qué? Máximo. ¿Será máximo este producto? Vamos a ver la condición. La cantidad R sumado con 50 menos R, ¿te da una constante? Sí, 50. Eso quiere decir de que tendrá máximo valor cuando esto lo iguale, o sea, R igual a 50 menos R. Y de aquí sale el valor de R, ¿cuánto? Exactamente. Ese es el valor del radio. Ahora fíjate la pregunta número 6. ¿Ya? Pregunta número 6. Dice, calcula el área máxima de la región rectangular MNLF. Si la base AC mide 8, ya está, 8, todo esto es 8,
y la altura BH es 6. Te piden el área máxima de este rectángulo. Ojo, hay infinitos rectángulos que se pueden dibujar manteniendo la base constante. Puede ser esta, inclusive puede ser un cuadrado, un rectángulo, en fin. De los infinitos rectángulos que se pueden escribir de esa forma, te piden aquel que tenga área máxima. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, no asuman que es un cuadrado, porque no es un cuadrado. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Busquemos un poco de semejanza. Este triangulito que ustedes ven acá, color amarillo, ¿con quién es semejante? Semejante con el triángulo total. Ahora, vas a encontrar aquí una relación entre la base y su altura. ¿Cómo así? Ya. Como el triángulo ABC es semejante al triángulo MBN, lo que se cumpla aquí se debe cumplir en su semejante. Mira, 8 y 6. ¿Cuál es la razón entre la base y la altura? La relación es de 8 a 6, pero se puede simplificar, sería de 4 a 3. La base es como 4K y la altura como 3K. Listo. Ahora, ¿cuánto vale esta dimensión? Vale 6 menos 3K. Ahora sí planteo. El área será base por altura. 4K multiplicado por 6 menos 3K. ¿Qué puedo sacar de aquí? Tercia. Muy bien. Si sacas tercia, con este 4 se hace 12. 2 menos K. Ahora, te piden el área máxima. Entonces, depende de quién que este producto sea máximo. Ahora, la pregunta es, las dos cantidades, K más 2 menos K, ¿te da una constante? La respuesta es sí. Pero si tú quieres el área máxima, entonces, estas dos cantidades, ¿cómo tienen que ser? Iguales. O sea, ¿cómo es eso, profe? Que K debe ser igual a 2 menos K, por lo tanto K vale 1. Y lo reemplazas acá, tienes 12. Este es 1. 2 menos 1, 1. Al final, solo te queda 12. Y esa es la solución del problema. Ahora, ¿qué significa K igual a 1? Quiero que aprecies acá. Si K vale 1, 6 menos 3, 3. 3, la mitad de la altura. Si K es 1, este es 4. Significa que es la mitad de la base. Entonces, esta es una propiedad. Cuando tengan esta figurita, te piden el área máxima, entonces esta es la base media de la base principal. Y esta es la mitad de su altura. En otras palabras, MN la base media. Esa es una propiedad muy interesante. Bien, muchachos. Miren la número 7. Una hormiga ubicada en el punto A debe dar la vuelta al cono y regresar a través de la superficie lateral. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, más o menos, sería por acá, ¿no? La parte de atrás regresa por adelante y vuelve a su posición inicial. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál debe ser la longitud del menor recorrido que realizará dicha hormiga? Tenemos como dato 24 de generatriz y radio de la base 6. Ya. Esta trayectoria que ustedes ven es una línea curva cerrada y no se puede determinar en este gráfico su longitud mínima de la trayectoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desarrollarlo. Entonces, cuando tú lo desarrollas, el sector circular tiene como centro al vértice del cono. Y este sector circular tiene dos radios, que vienen a ser las dos generatrices, o la generatriz nada más, simplemente.
Y esta longitud de arco me representa la longitud de la circunferencia. Bueno, muy bien. Esto se llama desarrollo lateral de un cono y tiene una formulita para calcular alfa. Vamos a recordar, alfa se le llama ángulo del desarrollo. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene como 360 grados multiplicado por R sobre G. Ese viene a ser la formulita. Ahora, ¿dónde está la trayectoria? Se queda bien. El punto A se supone que se encuentra acá. En el desarrollo también va a estar acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Porque simplemente si unes VA, lo juntas, formas el cono. ¿Cierto? Si yo coloco aquí el punto B, dígame, ¿dónde estará el punto B? En la mitad de la trayectoria de la base, o sea, acá. Entonces esa trayectoria que me están pidiendo es mínima cuando unas estos dos extremos. Esa línea que ves acá es esta, exactamente. Porque empieza de A y termina en A, no termina en B, otra vez termina en A. Y entonces hay que calcular alfa nada más. ¿Y cómo voy a calcular alfa? Ya, ¿cuánto vale el radio? El radio vale 6 y la generatriz 24. Listo, muchachos. ¿Cuánto vale alfa? 90. Y si alfa es 90, ¿cuánto vale esa longitud? 24. ¿Raíz de quién? Exactamente. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos con la 8. La altura referente a la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide h. Miren acá, lo he dibujado dentro de una semicircunferencia. Ahí está. Y la altura es una constante y mide h. Calcule el área mínima de la región triangular correspondiente. Que tiene el área mínima. Muy bien. O sea que la base es variable. Por eso que vamos a ponerle B acá. Ahí está. Ya, te piden el área mínima. ¿Sí? Ya, entonces hagamos lo siguiente. Todos están de acuerdo que al unir esto con esto, este es el radio, o sea, la mitad de este diámetro, ¿sí? B medio. Ya, ¿qué cosa notas en este triángulo rectángulo? B medios, ¿está bien? B medios es mayor que H. ¿Está bien? Mayor que H. La pregunta es, ¿habrá una posibilidad que esta altura sea igual a B medios? Sí, cuando el triángulo rectángulo sea isósceles. Como no especifica qué tipo de triángulo rectángulo es, pues escaleno isósceles, también tienes que incluir al isósceles. Y si es isósceles, se cumpliría un igual acá. No pasaría nada. Ah, muy bien. Entonces, ahora si multiplico por h y multiplico por h tampoco pasa nada porque h es una constante y es positivo. Pero ¿qué cosa es b por h sobre 2? Es el área de esa región. Y el área es mayor o igual que h cuadrado. Entonces se pone la conclusión que el mínimo es h cuadrado, puede ser más, pero te piden el área mínima. Por lo tanto, el área mínima es h al cuadrado. Ahora, obviamente, es un parámetro, ¿no? Quiere decir que h es una constante. Pueden ustedes simplemente reemplazar cualquier valor de h. Y esa es la respuesta. Jóvenes, problema 9. El gráfico muestra a una mesa de billar y el recorrido de una bola
va de M a E. Muy bien. ¿Cuál es el recorrido mínimo de dicha bola si necesariamente tuvo que rebotar en las dos bandas? Muy bien. Pero esta longitud A, esta longitud B y esta longitud C. ¿Qué dicen las propiedades que nosotros le hemos explicado? Este rayo incidente, rayo reflejado, ¿te acuerdas? Ya. Dice que A más B más C debe ser, ¿qué? Mínimo. Empecemos entonces con A y B. Si este es alfa, este es alfa. Luego choca, rebota. Si este es beta, este es beta. Y ahora vamos a construir una línea donde estén los segmentos A, B y C colineales. ¿Por qué? Porque me piden el mínimo. Por lo tanto, prolongamos, mira, la misma distancia. ¿Cuánto es la misma distancia? 10. Y justo cuando tú prolongues, debe pasar por ahí. ¿Por qué? Porque este alfa es la misma que esta, opuesto por el vértice. Y este tendría que ser, ¿qué cosa? A. ¿Ya? Ojo, no te equivoques, estos triangulitos son congruentes. Esta es una línea recta, por lo menos hasta ahí. ¿Y qué hago acá? El mismo proceso. Prolongo. Y esta línea también la prolongo. Al prolongar, este beta pasa para este lado. Y por la congruencia de este par de triangulitos, tú obtienes que esto cuánto vale. 5. Y si este es C, el otro vale C. Ah, y este que está acá es recto. Entonces, fíjate a ver en el triángulo ABC. Todos a ver en el triángulo ABC. Es un triángulo rectángulo. ¿No? Ahí está. A ver, vamos a ver los catetos. ¿Cuánto mide el cateto AB? 40. Y el cateto BC mide 30. Y aquí tienes la suma mínima. Obviamente, la suma mínima es tan conocida. ¿Cuánto vale? Exacto. Y esa es la solución del problema. Y jóvenes, pregunta número 10. En la figura se tiene una caja en forma de paralelepípedo rectangular donde todas sus caras son espejos. Espejos. Un puntero láser incide desde acá, desde sobre el plano ABCD. El plano ABCD se encuentra por acá, como ustedes ven en su figura. Luego incide en el plano EFGH. EFGH. Y finalmente, otra vez en el plano ABCD y termina en G, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud mínima recorrida por la luz? ¿Ya? Por el láser. Te piden entonces la longitud mínima recorrida por la luz del láser. Entonces, muchachos, acá sale inmediatamente esto. Ustedes saben por teoría que a esta región rectangular se le denomina sección diagonal. Este es un plano rectangular, que lo tenemos acá. Este plano rectangular tiene vértices E, A, C, G. Y el puntero láser
tiene esta trayectoria, tal como ustedes observan ahí. Este es el recorrido del puntero láser. Muy bien. Ahora, ¿cuánto mide AE? 3. ¿Cuánto mide EG? Ojo que este 90, este 5. Ahora, ¿por qué? Porque tiene que estar en esa región rectangular. Les están pidiendo una trayectoria, o sea, la longitud de la trayectoria mínima. Y eso debe estar en un plano. Es la única forma de poder determinar la longitud mínima de la trayectoria. Debe estar en un plano. O sea, por eso lo estoy colocando en este plano. Ahí se encuentra el puntero láser. Ahora, por teoría que hemos visto, como es espejo, rayo incidente, rayo reflejado, pones alfa y alfa. Igual sucede por acá. ¿Cuánto vale este ángulo? Por la Z, alternos internos, Z es alfa, incide, refleja alfa, otra vez, alternos internos, refleja alfa. Ah, ya. Y te piden la longitud de esa trayectoria. Ahora, es mínima, sí, por eso que estos ángulos son igualitos. Y están dentro de un plano, ya lo puedo calcular. Además, chequea bien. Voy a trazar por un momento la alturita, date cuenta. Y ahí te vas a ver por qué. ¿Cómo calculamos esa longitud? Si tú te das cuenta, acá hay varios triángulos isósceles. Vamos a llamarle L. Este va a ser L también por isósceles. Acá también L y L. Muchachos, te piden la longitud de la trayectoria formada por 4L. Solo necesitas calcular L. ¿Está bien? Ahora díganme, como esta es una altura del isósceles, estos segmentitos ¿cómo son? Iguales. Como este triángulo es congruente con este vale una bolita. Y como es congruente con el otro, otra bolita. Y si todo vale 5 y lo dividimos en 4 partes, este va a ser 5 cuartos. ¿Y se puede calcular L? Sí se puede calcular. ¿De qué forma más rápido lo podemos calcular? Mira, de esta forma. Ustedes conocen, por supuesto, este famoso triángulo de 12, 5, 3. ¿Está bien? Mira el 3. A 12 divídelo entre 4. 12 divídelo entre 4. Te da 3. A 5 divídelo entre 4. Te da 5 cuartos. Entonces a 13 divídelo entre 4. Te da L. O sea que L es 13 cuartos. Pero te están pidiendo 4L. Ya, pues acá al ojo. 4L es igual a ¿cuánto? A 3. Y esa viene a ser la solución del problema.